Me han hecho varias veces la pregunta, ¿cómo he podido asumir en estos 2 últimos años de mi vida tantos retos? Bueno, los que no conocen sobre lo que mi familia ha vivido, el año pasado en marzo, mi hermanita menor de 26 años, viviendo en Texas, se descubrió que tenía un cáncer de mama con extensión en la axila, y eso no hubo tiempo. En 15 días tocó pues agilizar todo el proceso, viajar con mi mamá. La situación no era fácil, muchas cosas que psicológicamente uno no estaba preparado. Regreso a Colombia en diciembre, y a los 2 días la gran sorpresa era de que yo cumplí el 24 de diciembre, mi hermana la opera en el 18, yo llegué a Colombia el 20, y ya cuando estábamos aquí, pues mi hija me muestra que tenía aquí en su cuellito una inflamación. Allí empieza otra historia. Pasando ya de toda porque realmente son unas luchas, la lucha por vivir, la lucha por entender y comprender y aceptar la situación, el duelo, porque el duelo no siempre es muerte, el duelo es pérdida de la salud, pérdida del confort, pérdida de la habitualidad de todo lo que tú tenías en tu vida. Para poder hacer este trabajo, de desarrollar este tema, aprender del dolor, decidí hacerlo como por unas etapas y escaleras que pasaron en mí. Primero, entendí que el dolor es inevitable, más el sufrimiento es opcional. Eso no me lo inventé yo. En esa búsqueda de sostenerme interiormente ante las adversidades que vivía y que no podía cambiar, pues obviamente hay muchos libros. Uno de ellos, que realmente siempre está a mi lado, se llama Plenitud. Es de Divaldo Pereira Franco, el espíritu Juana de Ángelis, en donde abordan mucho la filosofía de Buda desde una parte mucho más espiritualista. Y comencé a entender que tenía 2 cosas: que el dolor no lo podía cambiar, pero que el sufrimiento ante esa situación, y no puedo hablar de pasado, pues cuando hablo de pasado fue por lo que pasé por mi hermana, y hablo de presente porque lo estamos viviendo ahora con mi hija, pues es opcional. Eso fue lo primero que hice, entenderlo. Lo segundo, acepté que el dolor hace parte del desarrollo de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, me exigí a mí que deberíamos aprender a lidiar con él. ¿Con quién? Con el dolor. Al aceptar esto, que dije, si el dolor duele, porque duele, eso nadie se lo quita, ahí pasa algo. Tengo la opción de llegar al sufrimiento y desequilibrarme, y si me desequilibro pierdo totalmente la fuerza y la fortaleza de lo que yo puedo hacer ante el problema, ante las circunstancias que no puedo cambiar. El dolor es natural, genuino, legítimo, necesario para vivir. Lo entendí y lo acepté, es necesario. Siempre vamos a estar en contrastes. Y cuando estamos durante el proceso de aprendizaje del dolor, ¿qué pasa en nosotros los seres humanos? Se nos despierta el apreciar la vida, en apreciar la salud, en apreciar la luz, el escuchar, el tocar, el amar. Se nos despierta todo un proceso de aprendizaje desde el alma. Queramos o no, el dolor viene en la vida de todos nosotros, los que vivimos en este planeta Tierra. Es una sensación que puede llegar a ser corta si nos permitimos sentirlo adecuadamente. O sea, sentirlo, hay que sentirlo. No estamos diciendo que hay que negarlo, que hay que saltarse las etapas. Hay que llorarlo, hay que hablarlo, hay que digerirlo, porque nosotros somos seres espirituales que pensamos, que sentimos y tenemos procesos psíquicos que tenemos que aprender a digerir, no negando nuestra realidad, sino aprendiéndola a abrazar, porque entendemos y le damos un razonamiento que eso tiene una función en nuestra vida. Buscamos qué es el sufrimiento, es una elección. Cuando yo supe que es una elección, yo dije, yo no quiero sufrir, ya con el dolor basta. Es una elección, incluso a veces es una posición de vida, una manera de mostrarnos ante los demás. Puede durar toda la existencia, aunque el hecho que lo causó haya pasado ya. Imagínense, entonces vamos a hacerlo más real. Ya pasamos por todo el proceso,
ya aceptamos que llegó esto, nos operaron, psicológicamente nos afectamos, sentimos mucho temor, miedo, el temor a perder a los seres queridos, el temor a perder la razón. Bueno, cuando ya pasamos todo eso y pasan los meses, cada uno tiene su tiempo, y sigo hablando de eso como si lo estuviera volviendo a vivir, y es que sufrí y esto fue desastre y Dios mío, me quité todo un año la posibilidad de hacer esto, de hacer lo otro. Yo soy la que estoy decidiendo traer eso que sucedió y reviviendo y volviendo a vivir ese dolor, ya convirtiéndolo en un peso, en una mochila pesada que la cargo para arriba y para abajo, y cada vez que me pregunten sobre esa vivencia que era una forma de aprender muchas cosas, yo voy a estar solamente focalizado en todas las cosas malas, en todo el sufrimiento que yo decidí tomar y que aún después de un año lo sigo arrastrando. El dolor era inevitable porque llegó la enfermedad, teníamos que aceptarla, porque aunque dijéramos que no, aunque no quisiéramos aceptarla, estaba allí. Esa fue una condición y una pregunta que le hice a mi hermana y se la hice a mi hija. ¿Quieres ser una enferma o tener una enfermedad? Más explicándoles un poco cuál era de las dos situaciones. Y definitivamente ambas, muy valientes, dijeron: yo no quiero ser una enferma, yo quiero optar por la opción de tener una enfermedad. Y eso es un proceso de 24 horas, eso es un proceso de todos los días, porque trabajar las emociones, trabajar las sensaciones, trabajar los miedos, trabajar los instintos para educarlos ante adversidades, ese es el reto más grande que podemos tener los seres humanos, y por eso estamos aquí encarnados en este planeta. Hay un tercer paso que puse en este proceso. Reconocimos que ante el instinto de supervivencia nos negábamos a aceptar la situación dolorosa, que no queríamos vernos llorar, que no queríamos que el otro llorara, ni tampoco queríamos llorar, porque creemos que eso es debilidad, que no queremos hablar de la situación en ningún momento. Es mejor, hay personas que padecen algunas situaciones extremas y prefieren quedarse calladas porque a nadie le interesa. Y vamos a ver que si nosotros nos damos la oportunidad de compartirle a otras personas nuestro dolor, las otras personas también pueden aprender a través de nuestro dolor. Entonces somos muy egoístas, y el ego de pensar que estamos siendo exhibidos, que estamos aceptando que nos están pasando cosas dolorosas, porque todos vivimos en una fantasía. Estas redes sociales son divinas, pero la gente muchas veces no lo sabe usar. Pensamos en que solamente tenemos que mostrar la parte feliz, las fotos felices, matrimonios que tú los ves que están felices, abrazados, besándose, y luego te enteras se divorciaron, porque no tienen la personalidad suficiente de aceptar su situación, y menos en sociedad. No caer en la ilusión, ni en la fantasía, ni en esa huida psicológica de que el dolor no existía, ni negárselo a las personas. Lo aceptamos, y al aceptarlo hablábamos de ellos, llorábamos delante de nuestros amigos el día que teníamos que llorar. Pues no entrar en que todos los días lloras por algo. Hay momentos en donde necesitas llorar algo, hay momentos en donde necesitas decir: Dios, necesito que tú llenes mi alma y con lágrimas de alegría, porque me siento acompañada de ti. No siempre las lágrimas en estas situaciones son de dolor. Aunque la situación sea dolorosa, decidimos buscar el camino de plenitud, y plenitud no es la alegría constante. Plenitud es saber que estamos cumpliendo con el deber, que nuestra conciencia se siente tranquila, que está haciendo lo que necesita realizar en el momento de la situación, de la enfermedad, del divorcio, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de un hijo. Fuimos muy conscientes que muchas personas, cuando están en un duelo, cuando están pasando esas situaciones álgidas, empiezan en un proceso de ser víctimas, y de verdad jamás me imaginé ni quería que ninguno de nosotros estuviera victimizado. Pobrecitos nosotros, esto nos pasa siempre porque nosotros somos los desgraciados. No, definitivamente esto llegó a nuestra vida con un propósito. Reconocimos que podíamos ser víctimas, podíamos anestesiar nuestros sentidos, huyendo, negando, ignorando, olvidando. Y muchas personas en esos procesos de duelo suelen distorsionar su comportamiento. ¿De qué forma? Buscando los placeres exteriores a través de las drogas, el alcohol, las rumbas interminables, el sexo desmedido,
compras innecesarias, exceso de trabajo, apegos a la tecnología, televisión, series hasta las 6 de la mañana, comer en exceso, comer mucho dulce, ejercicios, en fin. No crean, yo entré en algunas de ellas, aunque tuviera en mi cabeza que yo no quería estar en esos desequilibrios, pero humanamente me daba cuenta que si ya me estoy aumentando peso, estoy siendo una adicta al dulce porque pensaba que cada vez que comía algo de dulce me iba a generar placer, y sí, lo sentía, pero luego quedaba igual y el problema seguía igual. Cuando optamos ignorantemente por estos caminos para acabar con el dolor o sufrimiento, es donde permitimos enquistar el factor del dolor y el sufrimiento en nuestro inconsciente. Ignorantemente, por estar huyendo, por estar en una burbuja aparente, el dolor sigue ahí, el problema sigue ahí, y eso se graba en el inconsciente. ¿Y qué pasa? Hacemos todo lo que dijimos aquí: las series de televisión, las compras, el alcohol, la vida social, y el problema allí guardado. En un momento sientes un vacío tan grande que se llama el vacío existencial, porque sencillamente no estás trabajando el problema desde adentro, estás tratando de poner curitas, estás tratando de distraer tu mente, pero no estás ocupando tus acciones, tus pensamientos para la solución de lo que está sucediendo en tu vida y que quisieras cambiar. Llegué a la cuarta. Es aquí donde llega la pregunta libertadora. Digo libertadora porque cuando te haces esa pregunta, te cuestionas y vas directo a tu íntimo. ¿Para qué llegó este dolor a mi vida? ¿Por qué 2 veces estoy viviendo esto? ¿Por qué 2 veces el cáncer en nuestra familia y que yo soy la fuerte, la que Dios puso allí al lado? Pues me siento realmente con una gran oportunidad de aprender, porque lo he hecho, y seguramente eso trae un porqué también, la ley causal, eso no es gratuito. Todo lo que sembramos en algún momento será cosechado. Ya empieza a haber un propósito. Tiene que haber un propósito para poder encontrarle un sentido. Todos los seres humanos necesitamos tener un sentido porque hacemos las cosas. Y cuando llegamos a eso, en un sentido de trascendencia, una utilidad, el por qué estamos viviendo esto, una utilidad para mí, eso nos ayuda a sostenernos y a encontrar todos los días una motivación por qué despertarnos y por qué aplicar la inteligencia para solucionar el problema, cómo aprender emocionalmente a afrontar una dificultad que jamás en esta existencia habíamos vivido. Y es allí en donde, cuando nos hacemos esta gran pregunta y encontramos que hay un propósito, el para qué llegó, pues lleva otro desarrollo, que es la responsabilidad. Me vuelvo responsable de mi actitud, de ver cómo asumo esta situación, de ver qué voy a hacer todos los días ante esto que me duele, ante esta dolencia, ante la pérdida de mi trabajo, ante la separación de la pareja, el conflicto con mi hermano, porque eso lo vivimos dilatando. A veces vivimos con familias y están lejanas, pero siempre hay un conflicto ahí debajo de la mesa sin resolver, y esperamos que en algún momento fantásticamente se resuelva, y vamos a ver que vinimos a sanar, vinimos a conquistar el amor, vinimos a crecer como seres humanos, y perdemos la posibilidad realmente de lograr. Entonces, al hacernos responsables, ya dejamos de estarle echando la culpa al destino, dejamos de estarle echando la culpa a Dios, a nuestros padres, a nuestra pareja, a los genes, a la casualidad, que eso me tocó a mí, al victimismo de pobrecita yo. O sea, me hago responsable y asumo, aceptando que esto es lo que me está tocando vivir. Como quinto, llegó un proceso en donde podemos hablar de una madurez moral. Cuando ya hacemos todo este proceso de introspección, vamos a decir, bueno, vamos a desarrollar ciertas habilidades morales para poder sostenernos ante la adversidad, para, pese a que sentamos miedo, no nos paralice el miedo, sino que nos impulse y nos motive a buscar la solución. Pese a que sentamos rabia, no nos volvamos rebeldes ante la situación, sino que con amor nos pongamos tareas para poder salir de esa situación. Un encuentro íntimo en este quinto paso con nosotros y el universo. En este paso es donde decimos qué acciones vamos a tomar, qué actitud vamos a tomar, qué vamos a aprender,
¿Qué virtud vamos a acrisolar? La paciencia, el perdón, la justicia, la solidaridad. Luego en el sexto vamos a ejercitar la voluntad, porque todo suena muy bonito, ya lo analizamos, lo comprendimos, lo leímos, vimos que tenemos la fuerza y que podemos hacerlo. La voluntad es una virtud del alma, vamos a ver, es proactiva y en sentido positivo. Allí es importantísimo saber que esta fuerza procede de nuestro espíritu. Fortalecida íntimamente es capaz de movilizar las energías y permitir lo que creemos imposible. Pero cuando estamos invigilantes en el pensamiento pesimista, en los sentimientos desequilibrados, desarticulamos nuestro equilibrio psíquico, emocional y físico. Y es allí cuando nuestro cerebro deja de producir esos neuroquímicos, esos neuropéptidos que habíamos estudiado anteriormente, que nos dan la estabilidad, que nos hacen sentir tranquilos y equilibrados, y cada vez el reto de poder hacer esas cosas que nos cuestan, pues nos cuestan más. La voluntad puede y debe ser trabajada a través de ejercicios mentales, estimulando el interés y así alcanzar la autorrealización. Todo mundo no tiene una enfermedad, pero todos estamos sufriendo de algo, todos sentimos que nuestro problema es el peor que podemos tener, todos sí estamos experimentando eso, porque podemos ver niños y adolescentes muchas veces que se quitan la vida porque sintieron que sus papás se separaron y no podían lidiar con eso. Muchas veces vemos de que hay personas que renuncian a adquirir sus metas porque se sienten incapaces de lograrlas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta cuánto nos hace falta trabajarnos íntimamente. Estamos tan distraídos buscando llenar esos vacíos existenciales con cosas exteriores. Entonces en esto la voluntad es importante, porque con la voluntad me quiero levantar, la voluntad de saludar, la voluntad de bañarme, la voluntad de hacer un ejercicio, la voluntad de tener un diálogo, la voluntad de decir no quiero llorar más, o la voluntad de ¿sabes qué? Hoy me voy a dar la oportunidad de llorar porque tengo un nudo atrancado aquí que me va a enfermar. Entonces cada uno de nosotros tiene nuestros tiempos. Yo no puedo decirles que ustedes esto lo van a superar en 5 días, en un mes, en un año, pero es importante apropiarse del proceso. Nosotros podemos ir con coach, con psicólogos, psiquiatras, pero ellos no son los encargados de solucionar nuestro problema emocional. Nos escuchan, nos dan herramientas, nos dan técnicas, pero la voluntad de nosotros de que realmente quererlo hacer, la activamos nosotros, porque es una fuente de energía de nuestro espíritu que tiene que ser inyectada todos los días. ¿Qué hacíamos o qué hago? Lecturas diarias, lecturas altruistas, lecturas buenas que siempre vayan para que cómo Katy puede ser mejor, cómo Katy puede. Me encanta escuchar a emprendedores, de esos que se retan en la vida, personas que de verdad han sufrido y muchas veces suben blogs a contar todas sus historias, porque uno viene y dice, ve, si ellos lo han logrado, yo soy hija de Dios y también tengo las mismas posibilidades, pero necesito activar esa energía. Esa energía no viene de afuera, esa energía viene del interior, esa fuerza del querer hacer, del querer transformar la realidad, de querer tomar la decisión de que este dolor que no lo traje porque quise, sino que llegó con un propósito, cómo eso se vuelve algo positivo en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, del que padece el dolor, la situación, la separación. Cómo hacemos que esa situación desagradable nos permita reinventarnos, redescubrirnos y desarrollar virtudes que jamás pensamos que podíamos tener. Cada uno de nosotros nos vamos a poner la tarea de ver cómo nos motivamos para tener voluntad, sabiendo que la voluntad puede y debe ser trabajada a través de ejercicios. No solamente porque diga quiero tener voluntad, la tengo. Hay que ponernos tareas y al principio no vamos a querer hacerlas porque nuestro propio cuerpo no va a querer, a veces el pesimismo no va a querer, movilizando nuestras fuerzas energéticas en la firme voluntad de ¿qué? De ser feliz. Y uno puede decir, ¿cómo puedo ser feliz con un cáncer?
¿Cómo puedo ser feliz en la pobreza? ¿Cómo puedo ser feliz sin empleo? ¿Cómo puedo ser feliz si no tengo casa, si no tengo carro? ¿Cómo puedo ser feliz si no tengo cómo pagarle el estudio a mis hijos? Pues claro que sí podemos ser felices, ¿saben? Porque hemos equivocadamente relacionado la alegría de estar sonriendo y muertos de la risa con la felicidad. Y realmente la felicidad es el estado de equilibrio y plenitud durante la adversidad. Podemos orar, meditar, reflexionar, realizar terapias con psicólogos, psiquiatras si se necesita, porque ya mi cuerpo no está creando serotonina, noradrenalina, no me siento bien, necesito estimular, necesito ir a un psiquiatra que me ayude a medicarme mientras puedo tomar la fortaleza propiamente, afrontar la dificultad. Lecturas diarias edificantes, busquen libros. Con lecturas llegar a esa finalidad, a sentirse tranquilos, a sentirse en paz. Y uno va a decir, ¿cómo me voy a sentir tranquilo con un hijo enfermo? Sí se puede, ¿saben por qué? De tanto que la gente me preguntaba, y no es que no sienta, yo estaba en unos estados de verdad, de días en donde no me quería levantar, días en donde sentía la nube negra debajo de mí, por más que lo he leído, por más que lo siento, habían días, pero no me permitía estar en esos estados más de 2 días. Y si yo veía que persistía el desánimo, me obligaba a salir, me obligo a salir, me obligo a hablar, me obligo a llorar, porque a veces no quiero llorar, porque me tienen que ver siempre bien, porque yo soy la que animo, y todos, cuando tú eres la que animas, la que levantas, todos están esperando que lo hagas. Se le olvida a los demás que también eres humana. Y entonces dejas de hacer cosas y más aún te juzgan porque no estás ahí donde siempre has estado, no estás colaborando donde siempre has estado colaborando, porque somos tan egoístas, solamente pensamos en lo que nos pasa y en que nos solucionen a nosotros nuestros problemas. Aquí aprendí también en este proceso de dejar de exigirle a los demás que llenaran mi vacío, que me escucharan. No, pues si he estado sola, oro sola, lloro sola, pero sé que estoy con los espíritus guías, con mi ángel guía, con Dios que no me ha desamparado, porque no ha habido un momento en donde de verdad las puertas se hayan cerrado. No se han cerrado, aunque todo parezca lucir mal. Siempre hay una respuesta positiva ante el esfuerzo de afrontar la dificultad. Luego llegué al séptimo, en donde la llamé, la felicidad es una decisión. Y sí, la felicidad es una decisión que se conquista íntimamente. La felicidad no es el momento que estoy tomando trago, no es en el momento en donde estoy cumpliendo años, no, la felicidad en ese estado de plenitud, de estar dándola toda ante la situación adversa, de estar aprendiendo tantas cosas que jamás me hubiera permitido si hubiera estado en la zona de confort sin ningún problema. Ver más allá, o sea, una visión trascendente me permite generar todos los días esa fuerza viva y no estar llorando de tristeza. A veces lloro de la felicidad de que hoy aprendí a hacer esto, hoy aprendí a asumir el dolor de esta manera, que no ha sido fácil y no sigue siendo fácil, pero nada es imposible. Decir ser feliz aun cuando tengo problemas. Decidí ser feliz aun cuando no tenga pareja. Decidí ser feliz cuando esté afrontando una enfermedad. Decidí ser feliz cuando estoy viviendo un duelo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, el traslado de una ciudad a otra. Había que sonreír de los momentos que te generaban un aprendizaje. Ahora les puedo sonreír. Y si el desenlace no hubiera sido el que hubiera esperado, igual les estuviera sonriendo porque les estaría diciendo que la di toda, que di todo de mí, que di todo mi amor, mi disposición física, emocional, y eso me estaría dando la paz para poder decir, pasó la desgracia, o lo que llamamos desgracia, pero di todo, y eso haría que yo sonriera. Eso hace que yo sonría todos los días para mi hija, porque aunque no sepamos todavía por un resultado médico que hay una curación, yo tengo la certeza, porque estamos viviendo cada día como si fuera el último. Nos abrazamos, nos perdonamos, nos cuidamos, compartimos películas, hacemos tantas cosas que me hacen sentir feliz. Así la situación no sea
la que cualquiera deseara. Nadie quiere tener la dificultad de una enfermedad en la familia, ni tenerla, ni tener un hijo enfermo, ni una hermana enferma, pero sí llegó. Miren, todo este proyecto salió de esto. Vamos a decidir, Nicole, ¿qué quieres? Le hice la misma pregunta a mi hijita. ¿Quieres tener una enfermedad o ser una enferma? Y por supuesto, con el ejemplo de su tía, dijo, yo no voy a ser una enferma, yo voy a tener una enfermedad y tendré días malos, después de quimio tendré días que no me quiero parar, pero tú me vas a comprender. Y hay veces que se me olvida por un momento y comienzo, Niki, quita esa cara, mami, por favor, entiéndeme. Y yo, bueno, bajo mis revoluciones. Y empezamos este proyecto en compañía de las personas, de ustedes, compartir nuestros estadios emocionales, nuestros procesos, nuestras elecciones y escucharlos, porque nos han escrito mucho de sus vidas, y cuando uno escucha situaciones más difíciles que las nuestras, nos llenamos de valor y valentía para poder ser fortaleza para estas personas que están pasando cosas iguales o peores que las nuestras, y nos hace sentir útiles. Y ahí es donde llegamos a eso. Dios mío, hay un propósito en todo esto, un propósito de crecimiento espiritual, de crecimiento moral, y eso nadie nos lo va a quitar, ni siquiera si la vida física se acabara. Eso se va con nosotros, y esa es la felicidad y la plenitud de haber logrado pasar el túnel oscuro de las dificultades de la mano del Creador, de la fe inquebrantable en que todo tiene una solución, y que ante los ojos materiales, si algo no tiene solución, ante los ojos espirituales es una fiesta maravillosa, porque son las conquistas de nuestras propias sombras. Hay que ser feliz. No importa el problema, no importa si estás solo, no importa si no tienes dinero, no importa si estás desempleado. Suena utópico, pero es verdad, porque es una decisión, es una voluntad de querer ponernos los lentes, de ver que bueno, si estoy sin trabajo, bueno, puedo hacer alguito, no es constante, pero voy a tener tiempo de compartir en mi casa, porque voy a tener tiempo de explorar otras oportunidades. Tantas cosas que pueden pasar dentro de lo que llamamos desgracia. El 8, que fue el otro estado. Equivocadamente asociamos lo que estábamos diciendo, que la felicidad es la alegría. Entonces, al decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser feliz así yo estoy llorando. Yo puedo ser feliz así la situación no sea la que yo quiero, la que yo escogí. O seguramente lo escogí antes de reencarnar, antes de renacer. Traía un propósito maravilloso para que este espíritu y todos los de nuestra familia tuvieran adquisiciones para nuestra inmortalidad. Decido ser feliz porque a pesar de esto, que me causa dolor en el alma, empiezo a ver que he logrado ganar en este camino. Y les voy a compartir qué hemos logrado. Fe. Una fe humana y una fe divina que no la leemos en el Evangelio, que la sentimos porque nos ha sostenido en todos estos días, meses. La esperanza, porque cuando tienes fe, todos los días se te enciende el foco de cómo vas a salir de esto, de qué recurso vas a utilizar, porque tú tienes la capacidad al lado del Creador de cambiar esta realidad. De las disciplinas, nuevas disciplinas para poder asumir los retos, adquirir la perseverancia. Si yo necesito todos los días hacer algo que me hace bien y que no estaba acostumbrada, pues voy a ser perseverante en aprender a tolerar, en aprender a tenerme paciencia, a perdonarme, a tener los nuevos hábitos alimenticios. Entonces estoy viendo que todo este mare magnum de situaciones difíciles me ha regalado una cantidad de virtudes que si yo las mantengo no solamente en el momento del problema, sino que de aquí para el resto de la eternidad, porque debe ser una conquista, lo que he decidido adquirir en la instancia de la oscuridad. ¿A qué llamamos oscuridad? En la instancia de mi soledad, en la instancia de cuando sientes que te estás derrotado, en que posiblemente esto te acabó. En esa instancia, cuando usas todas esas herramientas de la reflexión, de la oración, de la meditación, o de hablar con un ser querido, hablar con el psicólogo, cualquier herramienta, cuando ya la buscas empieza a salir la virtud, la firmeza, la voluntad de ser feliz, la resignación activa.
Aprendí la voluntad de ser feliz pese a que esté en la tormenta, y eso nadie me lo va a quitar, y a mi hija se va a fortalecer para el resto de su vida, y cualquier problema no le va a quedar grande, porque si ella en esos días de sub y baja, se sostiene en ese acrisolamiento de estas virtudes, ella se va a sentir capaz. No porque esté al lado de alguien, sino porque lo aprendió en su propia vivencia. Toda la oscuridad, todo dolor sí trae un aprendizaje, pero si decidimos ponernos esos anteojos espirituales, ¿no? Porque puede ser terrible para algunas personas, terminan hasta suicidándose, porque sintieron que fueron los más desgraciados y ni siquiera se dieron la oportunidad de ver si se curaban o no se curaban, si se volvían a reencontrar o no, si encontraban un trabajo o no. La 9, debemos aprender a enfrentar el miedo. Esa ha sido una que va y viene. Enfrentar el miedo. Cuando estamos enseñados que no debemos llorar, no llorar es malo, no llore, mijo, no llore, no llore, no llore. Hay que llorar, si hay que llorar, sí, esto hace parte de mi proceso, me estoy tomando mi tiempo, tengo miedo, sí, pero me voy a dar todos los razonamientos que la vida me está mostrando en los dos planos de la vida, en el espiritual y en el material, de todas las cosas buenas que sí están pasando y de todas las capacidades que yo tengo y los recursos que el mundo me está y el universo me está dando para irlo disminuyendo poco a poco, enfrentar ese miedo. Tener contacto con el dolor, no huirle al dolor. Vivimos huyéndole al dolor. Alguien llora y nosotros no llores. Yo era una de esas. No llores si no hay necesidad. Mi hija comenzaba a llorar en la quimio y yo, mamita, no llores. Pero es el miedo a decir, hey, ¿tiene miedo mi hija? Y yo dije, no, ahora sabes qué decimos, lloremos y lloremos juntas. Lloremos hoy todo lo que tenemos que llorar, Nikki, la abrazo, lloremos porque hoy es el día de sacar, de botar, para volver otra vez a llenar nuestro espíritu nuevamente de optimismo, hacer la catarsis, porque entendí ya con todo este proceso que es necesario coger el miedo por los cachos. El miedo al que dirán, entonces salgo con mi pelo cortito, sin maquillaje, por eso el tema anterior fue ser más no parecer. Entendimos que hay que aprender a ser, a aceptarnos y quitarnos esas máscaras que socialmente nos colocamos todo el tiempo porque nos esclavizan y nos llenan de más miedo aún. El miedo al que dirán, el cómo me van a decir, en que si me van a rechazar o se van a burlar de mí o me van a ver como la pobrecita, como la desgraciada. Salgamos de eso porque de verdad no vale la pena, no vale la pena. El dolor es fértil porque del dolor siempre salen cosas buenas. Sí, tenemos la actitud y la voluntad. Al disponernos a crecer, siempre vamos a encontrar aprendizaje. Si yo quiero crecer, voy a encontrar el aprendizaje. 10, al paso 10. Aquí llegué. Bienvenido dolor. Bienvenido dolor. Hagamos eso. Cuando ya hemos hecho toda nuestra catarsis, nuestros procesos, entender que no queremos estar en la zona de sufrimiento, que llegó, qué actitudes vamos a tener, que vamos a buscar un porqué y un sentido de esto que llegó. Entonces yo abro mis brazos, abro mi corazón, así sea con lágrimas de renuncia y digo, bienvenido dolor. Y me digo, llegaste para ser mi maestro. Esto me lo dije y me hace llorar porque eso no se ha ido, eso está aquí permanente. Bienvenido dolor, llegaste para ser mi maestro, para mostrarme a través de mis propios límites qué necesito adquirir para fortalecerme, para crecer y despertar moralmente. El intelecto ya lo tenemos, pero nos faltan tantas cualidades, tantas virtudes reales. ¿Qué virtudes necesito ejercitar para superar este dolor que esta situación me trajo para aprender en conjunto, solidariamente, en familia? Bienvenido dolor. Bienvenido porque con él trajiste que apreciara la vida de una manera que jamás pensé. ¿Qué virtudes necesitas ejercitar? Hagámonos esa pregunta a través de la inteligencia que Dios nos ha permitido. Vamos a aprender a desarrollar las herramientas indicadas para que esas virtudes sean parte de nosotros constantemente.
Y llegamos aquí en este 10º paso al autodescubrimiento. Me descubro cuál es mi miedo, me descubro cuáles son mis sombras, cuáles son mis temores, me descubro y me acepto humana. Siento igual que cualquiera, que el chino, que el rico, que el pobre, que el blanco, que el negro. Y eso me hace más humana aún y me hace querer trabajar más aún para ayudarme y ayudar a los demás sin creerme nunca creerme más que nadie. Ese es el mejor regalo. Si en todo este proceso no hay humildad, nos podemos perder. No nos perdamos. Tengamos siempre la sencillez en la boca y en el corazón, como nos enseñó Sócrates. Creámonos eso, solo sé que nada sé, y que siempre va a haber alguien arriba y abajo. Y si yo estoy hoy abajo, con humildad voy a aceptar que alguien de arriba me jale y me ayude y me impulse. Y si hay alguien debajo de mí, yo voy a tomar mi tiempo, mi pasión y mi amor para ayudarlo a salir de la situación en la que se encuentra. Y en este 10º paso encontré que la valentía es una virtud y es necesaria para asumir todos los retos de la vida, de examinar y afrontar la situación. Porque hay que ser valientes para hablar de una situación que no nos gusta, para aceptarla, para compartirla, para digerirla, para tomar momentos de reflexión sobre eso que cuando lo pienso me hace llorar, me causa un constreñimiento o me mueve la fibra del miedo. Hay que tener valentía para hacer este proceso. Nos va a dar recursos de lucidez a nuestro espíritu, con efecto terapéutico, proporcionador de paz. Luego aquí, la resignación dinámica. Las personas tenemos un significado de la resignación muy escaso. La resignación es una aceptación, pero una aceptación activa, entendiendo que esto llega para algo. Esto es la aceptación del problema con una actitud valiente de afrontarlo y de remover sus causas y aprender de ellas. Siempre la palabra aprender de eso que estamos viviendo. Representa la movilización de la voluntad para buscar soluciones, aprendizajes y reinventarnos todos los días, todo lo que necesitemos hacer para encontrarnos en un estado de plenitud. Llamemos dolor experiencias que generan sabiduría. Esto estamos aprendiendo, que el dolor son experiencias que generan sabiduría. Sabiduría no es el que más sabe, sino que con lo poco que sabe aprendió a sentir. Y al aprender a sentir se vuelve valioso cómo hace, cómo actúa y se convierte en un ejemplo para todos los que lo rodean. A veces nos volvemos sabios cuando ya no nos queda tiempo en el planeta. Entonces aprovechemos estos grandes dolores o pequeños dolores para aprender virtudes que nos hagan ser mejores seres humanos. Recuerda, los valientes no son los que no sienten miedo, son aquellos que no se dejan detener y deciden actuar en presencia del miedo. Esos somos los valientes, no somos los que nos sentimos. Es una mentira el que te diga que no siente miedo. Transformar la energía negativa, que la podemos llamar miedo en ese momento, el miedo paralizante, en energía motivadora, que podemos llamarlo amor. Todo lo que nos motive a hacer algo por nosotros y por los demás es el amor activo. Nosotros depende que una preocupación se convierta en una motivación para dar lo mejor desde el amor. Que el miedo no te paralice, sino que te movilice. No te dejes paralizar jamás por el miedo. Siempre busca qué hace ese miedo para que tú soluciones eso que no quieres, para cambiar tu realidad, reinventarte todos los días. Y hay algo importantísimo que cerramos. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, todas las adversidades, transformando el dolor en fuerza motora para superarse de la situación y salir fortalecida de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia felicidad y de su propio destino. Entonces,
Vamos a aprender a ser felices en un mundo de expiación y pruebas. Vamos a aprender a ser felices cuando nos digan, ¿sabes qué? Hoy no tienes trabajo. ¿Sabes qué? Yo no quiero continuar contigo porque sencillamente mi vida está en otra parte. Aprender que son procesos que nos traen la oportunidad de afrontar nuestros miedos. No estoy diciendo que uno va a estar muerto de la risa. Tener la inteligencia emocional de volcar ese dolor y buscar todos los días un propósito activo para convertir ese dolor en aprendizaje íntimo y con la familia. Bendiciones.